Vamos a iniciar con la primera mesa de este seminario internacional. Esta mesa, primeramente indicaré la técnica de la mesa. La mesa con la que vamos a abrir este seminario es sobre el proyecto del Comparative, que aunque ya se estuvo hablando un poco de este proyecto, y sobre la presentación del cuarto módulo, que es sobre el comportamiento de los votantes. Este proyecto del Comparative Study of Electoral System comprende varios módulos. En esta ocasión nos van a presentar nuestros ponentes de esta mesa el cuarto módulo, que es, como les comentaba, el comportamiento de los votantes. Les diré aquí a nuestros ponentes, además de agradecerles, por supuesto, su presencia, cuál es la mecánica, y al final habrá una explicación por parte de la comentarista. También muchísimas gracias por asistir. Así que la mecánica de la mesa es la siguiente: cada uno de nuestros ponentes contará con 20 minutos para exponer sus argumentos, en este caso respecto a lo que es este proyecto del Comparative y el agregar este cuarto módulo sobre el que nuestros investigadores han estado discutiendo justamente el día de ayer, que por cierto ha sido una jornada sumamente ardua. Y después de estos 20 minutos que cada uno de ellos tendrá para exponer sus argumentos, se abrirá un breve espacio para que ustedes, el público asistente, nuestros jóvenes estudiantes, nuestros funcionarios electorales, puedan hacer preguntas a los panelistas. Y finalmente, nuestra comentarista de la mesa hará unas reflexiones respecto de las intervenciones de cada uno de los ponentes. Esa pues será la mecánica de la mesa. Yo me permitiré hacer la presentación, una breve reseña curricular de los participantes en esta mesa, y les iré dando el uso de la voz a cada uno de ellos. En primer lugar, intervendrá, disculpen ustedes si mi pronunciación no va a ser muy buena, los nombres pues son extranjeros, entonces perdón sobre todo a ellos, les pido una disculpa porque seguramente que no sabré pronunciar sus nombres. En primer lugar intervendrá Bojan Todosijevic. Él estudió Psicología Social y Ciencia Política en la Universidad Centroeuropea de Budapest. Trabaja en el secretariado del Comparative Study of Electoral Systems y es colaborador de esta organización en Serbia. Actualmente desarrolla estudios sobre actitudes y comportamientos políticos y sobre metodología de la investigación. Cedo el uso de la voz a Bojan Todosijevic. Mr. Bojan Todosijevic. Muchas gracias y felicidades por esta muy buena presentación pronunciación. ¿Cómo voy a hacer mi presentación? Perdón, parece ser que la cabina está saliendo al aire. Cabina de audio, por favor. Mi tarea de esta mañana es presentarles el módulo 1 y el 2 del CSES, el estudio comparativo de los sistemas electorales. La manera en la que me gustaría hacerlo es, por un lado, presentarles las inquietudes teóricas y sustanciales que motivaron el origen de este estudio y luego relacionarlo con la manera en la que se desarrollaron preguntas específicas de investigación y cómo se miden los diferentes conceptos y cómo se vuelve operativo este estudio. El título de mi presentación es básicamente el siguiente: un par de palabras clave que ilustran el contenido principal de los dos modelos del CSES. Pero antes de hablar específicamente de estos dos módulos, me gustaría decirles un par de palabras sobre el proyecto en términos generales. El proyecto
Fue fundado a principios de la década de los 90. La fecha oficial fue 1994. Claro que ha habido raíces en la historia y el origen principal y la razón era relacionar y promover la colaboración internacional entre los estudios de elecciones nacionales en esa época en muchos países y en particular en Estados Unidos y en la parte noroccidental de Europa. Muchos de estos países ya habían desarrollado y establecido un programa de elecciones nacionales y aunque había muchas similitudes entre estos sistemas, ya que todos venían de las mismas raíces, metodológicas e intelectuales, no estaban coordinados y esto fue un problema para propósitos de comparación. Es por eso que surgió la idea de que se hiciera algún esfuerzo y que si se relacionaban estos estudios, sería posible tener preguntas específicas de investigación más similares que mejoraran nuestra investigación sobre temas comparativos electorales. Otra característica importante es que el estudio se concibió para que incluyera dos niveles y además de lo que los estudios normales electorales presentaban, que son cuestionarios que se aplican a personas y a personas particulares en estos estudios. Este estudio también tenía el macro componente, la serie de datos que describen a las instituciones políticas de cada país, los diferentes aspectos de los sistemas electorales, entre otras cosas. Y les voy a dar información más detallada. Esta estructura tan compleja, entonces, de los datos futuros fue una de las características que distinguió a este proyecto. Bien, la razón de la existencia del CSES no es nada difícil, sin embargo, hay diferentes razones por las que es de suma utilidad este estudio. En primer lugar, es fácil observar la gran variabilidad y la variación entre los países, las características de las reglas electorales, la naturaleza de los regímenes presidenciales, si son países centralizados, si son países más federales, cuáles son las líneas principales de conflictos políticos y simultáneamente había muchos argumentos sobre cómo estas diferentes características se relacionaban con las conductas políticas, aunque no había muchos datos verdaderos sobre la comprensión de estas actitudes y el objetivo era contestar preguntas sobre, por ejemplo, cómo las variaciones tienen un impacto en las conductas de las personas individuales, en particular cuando se trata de su voto. En pocas palabras, después de haber iniciado este proyecto, se tuvo la idea de desarrollar una serie que duraba de 10 a 15 minutos de preguntas para que se pudieran ir aplicando a los diferentes países y cada vez se desarrollaba un modelo específico y este se iba a centrar en temas específicos y sustantivos. Luego, la serie de preguntas se iban a agregar a opiniones públicas posteriores a las elecciones y esto se agregaba a los sistemas nacionales electorales, aunque en varios casos se hacía a estudios hechos ad hoc y se desarrolló un equipo nuevo teórico. Se iba agregando cada 5 años y en estos periodos de 5 años se estimaba que se tenía tiempo suficiente para que por lo menos sucediera una elección en estos periodos. Y luego los datos compilados en todos estos países incluían una serie de datos con los diferentes datos distritales, las macro variables también. Esta gráfica nos muestra a los países que participaron en los diferentes módulos, en el 1 y en el 2. Una buena parte del mundo ya está incluida y todos están incluidos en los datos y también tenemos diferentes áreas grandes que no están incluidas todavía. Claro que el proyecto de CSES sigue tratando de incluir a diferentes regiones que todavía no están incluidas en el proyecto. En esta diapositiva vemos los temas principales que abarcan los módulos del CSES. El módulo 1 y 2 ya pertenecen a la historia. El módulo 3 es el que se está realizando y el módulo 4 es el que se está debatiendo y se está preparando justo en este momento.
Ahora voy a hablar de los primeros dos módulos. El primero se centró más que nada en el desempeño del sistema político y el segundo se concentraba en la representación y en la rendición de cuentas. Espero que puedan leer esta diapositiva. Esta diapositiva, en breves palabras, habla de las inquietudes teóricas principales y los pensamientos principales detrás de este proyecto. Y como ya les dije, por un lado, se sugería una relación entre las diferentes configuraciones institucionales y ver cómo esta configuración afecta a la naturaleza y la calidad de las elecciones electorales. El módulo 1, los equipos principales del módulo 1 están presentes aquí. El primero era para estudiar el impacto de las instituciones electorales en las conductas de los ciudadanos, ir viendo las tendencias. Y este fue el objetivo de todo el proyecto. Luego, el deseo era conocer más la naturaleza de las alineaciones políticas y sociales principales. Luego, la evaluación de las instituciones democráticas. Esto también ha sido una de las inquietudes del primer módulo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este abstracto? Y como todo esto se convirtió en preguntas específicas de investigación. Este es un ejemplo de ese proceso. Y aquí tenemos, esto pertenece al primer equipo, a la pregunta sobre cómo las instituciones electorales tienen un impacto en el reconocimiento y la conducta política de los ciudadanos. Una de las preguntas más amplias de investigación es cuáles son las consecuencias políticas del sistema electoral, de las leyes electorales. Los investigadores, quienes iniciaron el módulo 1, propusieron diferentes argumentos y preguntas como la que se cita aquí. Los umbrales, los altos umbrales distritales, no únicamente desalientan a los partidos para tener una representación, sino que también desalientan a los votantes. Aquí podemos ver cómo este abstracto, cómo se va convirtiendo lentamente en preguntas específicas de investigación. O, por ejemplo, hablando de la evaluación de las instituciones y procesos democráticos, tenemos aquí otra pregunta. La pregunta es si la satisfacción de los ciudadanos con respecto al desempeño de los partidos políticos aumenta o se reduce dependiendo de la diversidad ideológica. Obviamente, esta es una pregunta importante y con los datos de CSS uno puede tratar de dar una respuesta confiable a esta pregunta. Para poder estudiar todos estos temas será necesario relacionar y conectar los datos sobre los sistemas políticos. Y ahora voy a presentar algunas de las variables principales a nivel macro. Primero, hay datos sobre los partidos políticos y sistemas de los partidos. Los partidos principales de cada país están descritos en esta serie de datos de acuerdo a las diferentes características. Por ejemplo, cuál es el año de fundación, cuál es su familia ideológica a la que pertenecen, si son miembros de diferentes organizaciones partidistas internacionales, cuál es su posición a la izquierda o derecha, y todo esto estará estimado por nuestros colaboradores. También cada partido estará representado por el número de votos y escaños que tiene. También tenemos datos con respecto a las elecciones, en las que se haya administrado el módulo, cuál fue el número de participantes, cuáles fueron los factores y problemas que se presentaron en la época electoral, y esto también lo estiman los colaboradores. También se habla del tipo de régimen, cuáles son las autoridades del jefe de Estado, del gobierno, qué es lo que sucede, cuáles son los procedimientos sobre la disolución de la legislatura. Y la parte crucial del estudio también habla de las instituciones electorales, ¿verdad? ¿Cuál es el método de elección del jefe de Estado, del jefe de gobierno? ¿Cuál es la estructura electoral de la legislatura? Si se vota, si es obligatorio, ¿cuál es la fórmula electoral? Si hay algún umbral límite para que participen los partidos en el Parlamento, ¿cuál es el tipo de alianzas electorales que se permiten también?
Y además de los macro y microdatos, también tenemos otros datos que están al nivel de los distritos electorales. Y aquí los datos contienen datos sobre la participación electoral, cuál es la participación en ciertos distritos electorales y el número de candidatos que aparecen en las opciones y los escaños, para los diferentes escaños. Ahora bien, las preguntas a micronivel, estas son algunas de las áreas principales que están incluidas en el módulo. Y claro, en primer lugar, se trata de la participación de los votantes, las elecciones actuales, las elecciones anteriores. Hay datos y preguntas sobre la evolución de los partidos y de los candidatos. Por ejemplo, las evaluaciones, se les hace una clasificación con una escala del 0 al 10, y para saber cuál es la postura de los candidatos y de los partidos políticos. También tenemos evaluaciones económicas actuales y retrospectivas, las evaluaciones de los sistemas electorales y también la serie de los datos sociodemográficos, por ejemplo, género, educación, nivel de escolaridad, edad, etcétera, etcétera. Ahora me gustaría darles algunos ejemplos de las preguntas de micronivel. Por ejemplo, la evaluación de la respuesta, del nivel de respuesta de los representantes. Esto es una pregunta interesante, teórica, abstracta, y esta pregunta nos muestra cómo está instalado este sistema. Esta es la percepción que mide si los entrevistados creen o piensan que sus representantes están preocupados por lo que piensan las personas, los ciudadanos ordinarios, o lo que no les importa. La satisfacción con la democracia, esto es una de las preguntas más hechas en este estudio. Se sabe que lo importante que es la satisfacción del público con la democracia, porque si no, esto pudiera representar una amenaza. Entonces, esta es otra de las preguntas presentes en el estudio. Y aquí en estos estudios como el del CSS podemos ver y comparar a los países. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos la distribución de las calificaciones que se dan a estas preguntas sobre la satisfacción con la democracia, y creo que probablemente no alcanzan a leer los nombres de los países. Sin embargo, hasta arriba tenemos aquellos países donde los ciudadanos están más satisfechos con la manera en la que funciona la democracia en sus países. Hasta arriba tenemos a Noruega, Dinamarca, España, Australia, Estados Unidos, los Países Bajos, y no se ve la tabla completa. México está en la segunda sección hacia abajo. Hay algunos países que ni siquiera se incluyeron y que están abajo, ¿verdad? Este es el módulo 1, en pocas palabras. Ahora bien, el módulo 2. Una de las inquietudes del módulo 2 es la representación política. Esto se considera uno de los valores centrales de los sistemas democráticos. Se considera que los representantes supuestamente, como lo dice supuesto, tienen que representar, ¿verdad?, los intereses, perspectivas y actitudes del público. Si el público cree que esta función no se está realizando correctamente, pudiera ser una amenaza, ¿verdad?, para el orden democrático. El segundo problema teórico es la rendición de cuentas. Se ha dicho y se ha debatido que tiene que haber algún tipo de intercambio de información, retroalimentación entre aquellos que están a cargo, rigen, y entre el público. Y la rendición de cuentas es una de las características centrales, y para poder abordar este problema se introdujeron varios desafíos, impugnaciones, desafíos. Por ejemplo, cuáles son los modelos mayoritarios y de consenso de la democracia, y la representación y la rendición de cuentas, el activismo político y algunas mediciones sobre la evaluación de la democracia, y dependiendo también del régimen.
del régimen. El modelo 2 representa una continuidad y cambio, y hay varias macro preguntas, ¿sí? Si son de la izquierda, derecha, las evaluaciones de los partidos, las variables demográficas, esto ya se incluyó, y los niveles distritales también están incluidos. Los cambios, claro que una de las cosas principales sería la introducción de aquellos elementos que nos permiten medir cómo los ciudadanos perciben su representación. Bueno, pues estos son los diferentes temas, entre muchos otros, que se diseñaron para medir esta función. En primer lugar, nos dice, pensando en cómo las elecciones en México, por ejemplo, funcionan, ¿cómo aseguramos? ¿Cómo es que las elecciones aseguran que la perspectiva de los votantes está bien representada por los partidos mayoritarios? Hay diferentes elementos y preguntas que se hacen sobre los partidos, sobre los líderes, si esto representa sus perspectivas y sus valores. Hubo una serie de elementos que también miden el activismo político y la participación política. A los entrevistados se les pregunta si hicieron ciertas actividades políticas, como dirigirse a otras personas y tratar de persuadirlos, entre otras cosas. La rendición de cuentas. Este es un concepto complejo para términos de medición en el CSS, aunque se aborda desde diferentes perspectivas. Primero, preguntar a los entrevistados cómo evalúan el desempeño del gobierno, y esta evaluación se hace en términos generales. Esta pregunta se hace en términos generales y también en referencia a los temas más importantes. Al principio se les pregunta cuáles son los problemas más importantes que prevalecían en el momento de las elecciones de acuerdo a ellos, y cómo el gobierno ha tenido su desempeño. A los entrevistados también se les pregunta sobre su evaluación del desempeño de partidos específicos por los que hayan votado en las elecciones anteriores. Aquí se ilustra uno de los elementos sobre la evaluación del régimen. ¿Cuál es el respeto que se le da a la libertad de las personas y a los derechos humanos de las personas? Lo que existe, lo que prevalece hoy en día, por ejemplo, en México. A macro nivel, hay diferentes temas que se incluyeron en el estudio. Por ejemplo, cuáles son los partidos importantes que no están representados en el Parlamento, cuál es el consenso, cuántos proyectos están siendo liderados por los diferentes partidos políticos, entre otras cosas. Ahora me gustaría complementar esta presentación dándoles una ilustración. Es una investigación que hizo el profesor Keith Arts y Jacques Thomassen, donde se ilustra, y este es un seguimiento del módulo 2, donde se contrastan las medidas de rendición de cuentas y la representación. Bien. De acuerdo a la perspectiva mayoritaria, como ustedes bien saben, se considera que el objetivo principal de la elección es garantizar un gobierno elegido que debe tener una mayoría, claridad y una relación clara con la mayoría de los votantes. Otro aspecto importante es que el público tiene que tener una percepción clara sobre cuál es la alternativa contra el gobierno u otra alternativa, y si hay una falta de satisfacción, ¿cuál es la alternativa? Hay diferentes perspectivas. Hay diferentes valores representados por el consenso, por lo que se llama la proporcionalidad, y el Parlamento es el lugar. Este es el argumento principal. El Parlamento es donde se reúnen las diferentes perspectivas de los diferentes segmentos, es donde se va a discutir, se va a debatir, y este es un medio para llegar a una decisión que represente al público, el interés del público. Aquí la elección del gobierno no está relacionada directamente con los resultados electorales, y la responsabilidad del gobierno
pudiera quedar no muy clara. Ahora bien, ¿esto cómo se relaciona con la satisfacción de la democracia? Esta gráfica nos muestra la investigación. Por un lado, tenemos a las instituciones políticas y hipotéticamente tienen un impacto en la percepción y en los estimados de la satisfacción con respecto a la representación y a la rendición de cuentas que prevalece en un país, y esto tiene un impacto en la evaluación del régimen político. Esta pregunta muestra cómo se mide la rendición de cuentas en esta investigación en particular. El tema aquí se dice, no se tiene, algunas personas dicen que no importa quiénes fueron los votantes, sino porque esto no va a marcar ninguna diferencia con respecto a lo que sucede en la práctica. ¿Cómo las elecciones garantizan que la perspectiva de los votantes esté siendo representada por los partidos políticos? Aquí podemos ver en esta tabla el esquema analítico, las relaciones a micronivel, las que tienen altas calificaciones en la representación, supuestamente están más satisfechos con la democracia, y también aquellos que tienen alta calificación en la rendición de cuentas percibidas supuestamente también están más satisfechos, y aquellos que tienen altas calificaciones en ambos parámetros supuestamente son los que tienen mayor nivel de satisfacción con la democracia, y exactamente sucede lo opuesto con las calificaciones bajas. Aquí tenemos los resultados del caso de Hungría. Aquí tenemos el altísimo nivel de satisfacción. Se presenta entre aquellos que perciben un alto nivel de rendición de cuentas y alto nivel de representación. Podemos ver que, como lo muestra esta cita, el efecto, el impacto de la representación es mucho más fuerte que el de la rendición de cuentas, y este es un hallazgo nuevo. Y se puede ver en los diferentes debates que se sostienen con respecto a estos dos parámetros. La última pregunta es sobre el efecto de las características de macronivel. En los sistemas mayoritarios, tiene que ser mayor la rendición de cuentas. En los sistemas de proporcionalidad, y será más alta la calificación en la representación. Los resultados, me gustaría leer esta cita. Dice, a diferencia de las contrapartes, en los sistemas mayoritarios, los ciudadanos en los sistemas proporcionales tienen una actitud más positiva con respecto a la representación y a las funciones de rendición de cuentas de la democracia. Y creo yo que, dicha esta conclusión, esta capacidad de ver los debates, de hablar de los debates en las ciencias políticas, es una de las grandes virtudes del CSS. Y cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta sobre estas maravillosas de todas estas preguntas, puede utilizar los datos del CSS. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Apoyan todos Sijevic por su intervención. Ahora toca el turno a Bernard Wessels. Es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Alemania y subdirector de la Unidad de Investigación Democracia. En este mismo centro se desempeña como profesor de Ciencia Política en la Universidad Humboldt de Berlín. Es el investigador coprincipal del estudio longitudinal de elecciones en Alemania y vicepresidente de la Sociedad Alemana de Estudios Electorales. También es miembro del Comité de Planeación del Comparative. Desde 1998 cuenta con diversas publicaciones sobre representación política, comportamiento político comparado y elecciones. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación y por esta introducción. Realmente es un honor para mí poder contribuir a este ejercicio democrático. Y bueno, yo quisiera decirles primero qué es lo que voy a hacer. Brevemente voy a presentar el tema central. Ya hemos hablado mucho acerca del enfoque general de CSS, así de que no vamos a entrar en detalles. Perdón, cabina de audio, estoy saliendo al aire. ¿Podrían corregir
¿Podrían corregir el audio? Estoy saliendo al aire. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a tratar de solucionar las preguntas que ya se mencionaron. Cabina de audio, estoy saliendo al aire. Por favor, corrijan el audio. Probando 1, 2, 3, 4. Estoy saliendo al aire. Estoy saliendo al aire, Dani, por favor. Probando 1, 2, 3, 4. Probando. Probando 1, 2, 3, 4. Estoy saliendo al aire. Probando 1, 2, 3, 4. Por favor, ¿alguien me puede ayudar en la cabina de audio? ¿Ya? ¿Ya estamos? Ya no estoy saliendo al aire. Okay. No, sigo al aire, ¿verdad? Sí, sigue al aire, ¿verdad? Okay, now I start again. Daré inicio. Y voy a tratar de ser breve, no voy a entrar mucho en detalle en cuanto al módulo para poder explicar cuáles son las cuestiones de CSS, puesto que ya los vimos en términos generales. Y ¿todavía estoy al aire? ¿Sí? Sí, Dani, por favor, cabina de audio, sigo al aire.
Ok. No, ahí está otra vez. Ahí está otra vez. A ver, Laura. Okay. Now, I will not start No voy a empezar por tercera vez. Vamos a seguir. No, ya. ¿Ya? Okay, so very briefly on meaningful choices. En breves palabras, ¿sí? Sobre las elecciones significativas, la idea del módulo 3 era ver. Sí. Era si las elecciones son significativas. Esto significa que la democracia no está ahí o nada más es una democracia electoral. Únicamente está ahí si las elecciones son significativas. Probablemente ustedes conozcan este tema de los prerequisitos de la democracia, cómo tiene que haber una participación eficaz y cómo tiene que estar controlado por la agenda propia de los ciudadanos. Este es el consenso que existe entre los diferentes conceptos de la democracia. Lo que representa la democracia implica elecciones. Las elecciones tienen que tener un impacto y así la democracia necesita de estas elecciones significativas, que es la diferencia que existe entre las diferentes decisiones. Las precondiciones, oferta y demanda, y la oferta significa que tenemos diferentes alternativas. Los partidos ofrecen alternativas o candidatos o lo que sea, o presidentes, y que los votantes tengan en cierta medida demandas estructuradas que de alguna manera se puedan traducir en políticas, en elecciones y luego en políticas. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las políticas? Y conocer a los candidatos, a los partidos políticos. Y tenemos diferentes criterios de evaluación. Ya se habló, el orador anterior habló justamente sobre los resultados. No voy a verlo con detalle en este momento. Ahora bien, vamos a hablar de la ilustración sustancial de lo que uno puede hacer con los sistemas comparativos. Las elecciones significativas son una representación política y el apoyo para la democracia. Nosotros hemos tenido debates básicamente en todas las democracias donde tenemos crisis en la representación política. De hecho, existen libros que se hablan de la crisis de la representación de los partidos políticos. Y si esto fuera cierto, y si nosotros vemos la diferente literatura, veríamos que los sistemas están en peligro. Entonces, vale la pena ver la evaluación del proceso, y en esta perspectiva, lo que este estudio comparativo nos permite hacer es ver lo que la gente ve como elecciones significativas, y si consideran que las elecciones son significativas. Ahora bien, ¿qué significan estas elecciones significativas? Dicho en palabras sencillas, es que tengan un impacto, un efecto las elecciones. Ahora bien, tenemos, y Boyan de hecho ya habló de algunas cifras, tenemos preguntas en el módulo 2 y en el 3 para de alguna manera lograr la continuidad. La pregunta sobre cómo piensa usted funcionan las elecciones en su país y cómo garanticemos que la opinión de todos esté incluida en los sistemas electorales. Aquí tenemos los resultados y aquí les estamos mostrando la gran variación, y el 100% jamás se alcanza. Entonces el nivel más bajo es 25%, el más alto es de 75%, y la media aproximadamente 49% de los ciudadanos que sienten que la representación
que sí se logra la representación, y esto no es mucho. México está justo en el nivel medio. Algo está pasando mal con las elecciones. Luego tenemos un siguiente componente que Bojan, de hecho, ya también mencionó del módulo 2, donde se habla de los partidos y en los países. Esto representa razonablemente bien la perspectiva y una más o menos buena representación. Y lo mismo sucede con los candidatos, y con esta cifra podemos volver a ver la gran variación sobre cómo siente la gente está siendo representada, y esto va del 24 al 83% en el caso de los partidos políticos y de 24 a 91 en el caso de los candidatos. Es lo que sienten su representación, y 68 en el caso de los candidatos. Ahora bien, haciendo una comparación de sentimientos de representación de las elecciones, partidos políticos y candidatos, aquí tenemos las cifras representadas por los candidatos y los partidos. Esto es más alto que el sentimiento con respecto a las elecciones, y esto significa que la representación no necesariamente se presenta si la gente siente tener una representación importante después de las elecciones. Y lo que nosotros tenemos aquí en esta diapositiva, y creo que es un buen momento para empezar a hablar un poco más rápido, como medio de representación. No, regrésese, por favor. Las elecciones obviamente son significativas para los votantes y nos llevan a una representación. Esta cifra muestra que también la gente se siente representado después de las elecciones, de acuerdo a lo bien que se sientan representados por los líderes y por los partidos. Mientras mejor y mejor representados por los partidos y líderes, mejor se sentirán representados por la garantía de la representación electoral. Ahora bien, una de las preguntas cruciales del estudio es si las instituciones están cumpliendo este requisito, y básicamente tenemos dos visiones importantes de la democracia: la mayoritaria y la perspectiva proporcional. Y se ha mantenido la representación proporcional y el control mayoritario. Esta es la visión con respecto a la democracia. Yo he visto, dependiendo de cómo la gente se sienta representada por los partidos, por los líderes políticos, de acuerdo a los sistemas electorales mayoritarios, y también tenemos el proporcional, y en el caso de las elecciones parlamentarias y presidenciales están en conjunto, y lo más atemorizante es que las diferencias no son muy grandes. Entonces, lo que uno esperaría es que en el sistema mayoritario tengamos a políticos más personalizados, porque estamos votando por un candidato, y en los sistemas proporcionales votamos por los partidos políticos y los partidos políticos. De hecho, las diferencias son menores. Los partidos políticos juegan un papel central en estos temas generales de la visión que existe con respecto a la democracia. Ahora bien, si se sienten representados o no, ¿de dónde viene este sentimiento de representación o de no representación? Uno puede diferenciar la manera en la que funcionan las elecciones, no únicamente por la pregunta de si se sienten bien representados después de las elecciones, sino que tiene mucho que ver sobre la mezcla de votación, si se ve el concepto de corrupción y cómo esto se relaciona con la eficacia de la traducción de votos en políticas. Y lo que podemos ver en esta diapositiva es que estas personas ven la diferencia en el número de votantes, y también ven las elecciones como un medio de representación mucho más grande que aquellos que no tienen estos sistemas de representación. Lo mismo marca una diferencia todavía más significativa cuando se ve el factor de la corrupción. Si la gente percibe que no hay corrupción, ven las elecciones como algo más significativo, algo que lleve más a la representación. Así es que las debilidades institucionales, por una parte, y el desempeño de los actores, que es lo que básicamente contribuye
a una evaluación baja de lo que es una verdadera representación. Podemos dar un paso más, inclusive, para relacionar el desempeño institucional y la representación, para poder hacer una evaluación. Y aquí tenemos una tabla donde vemos que es posible decir algo acerca de si es una eficiencia institucional o si es el desempeño de los actores lo que importa más. Bouillon ya ha presentado los hallazgos al respecto, pero vamos a ver si realmente el poder hace una diferencia. Parece ser que solamente un 26% consideran las elecciones como algo significativo. En contraste, si las instituciones son las efectivas y parece ser que los actores desempeñan su papel bien, pues un 64% considera estas elecciones como realmente la expresión de la voluntad electoral. O sea, parece ser que estos dos componentes son los más importantes, es decir, el desempeño de actores y el desempeño de las instituciones. Ahora, ¿de dónde proviene todo esto? Porque la pregunta aquí es si esto va a tener algún efecto en la necesidad de la democracia. Perdón, y parece que es conmigo nada más, ¿verdad? A ver, otra vez, por favor, ¿pueden hacer el parcheo allá? Algo volvió a pasar. Can I go on? Okay. Does the evaluation of representation by people have any effect on the need of democracy for acceptance, legitimacy or support? En la democracia y en cuanto al apoyo que tenemos que darle. Y bueno, la respuesta es claramente sí. La siguiente, por favor. No. There's no next? ¿No hay siguiente? That's strange. Ay, qué extraño. No, it's ¿No? not there. No está ahí. Okay, so Bueno, then I try to do it verbally and pues you voy will a tratar de hopefully hacerlo understand what I verbalmente say y without poder ver seeing si se entiende lo que findings. quiero No, I have explicar en mixed cuanto up a my estos plans. hallazgos. Let's see A ver, where déjenme ver, now. primero déjenme organizarme yo tantito con mis notas. Vision. Sorry about that. If Perdón. things go wrong, then they go totally wrong. Parece ser que siempre que algo va mal, va todo mal. La ley de Murphy. Sorry, I messed it up. Perdón, ahora yo ya me hice un lío acá, dice el orador. Also find the table back. A ver si encuentro la tabla, ahora ya ni la encuentro. That's A ver. okay. Does it matter for democracy Bueno, whether people regard realmente institutions as importa proper si la and gente feel considera las themselves to be instituciones como adecuadamente bien representadas. There's certainly Ciertamente support in hay democratic cierto theory apoyo or dentro de la teoría research democrática on political culture, y la that investigación de la cultura the more política support, the better de it is que for entre más democracy. apoyo However, it's haya, not pues so mejor clear será la what democracia. is Pero the sin embargo threshold no queda muy claro under cuál which es el umbral support can fall en and it donde becomes este a danger to soporte se democracy. puede So I cannot caer y tell convertirse you en un anything peligro para la about that. democracia. Ahí What sí I no can les podría see yo decir is, nada, or you pero can see maybe lo from que this sí table, pueden ustedes ver that a there partir is de esta a tabla relationship es que between hay una institutional relación effectiveness, entre la representation efectividad through institucional, elections, la parties and leaders representación on para the one las hand, and elecciones, los support for partidos y los democracy líderes por una on parte y el the other apoyo hand. por la If there is democracia no por otra. institutional efficacy Es decir, and no hay no eficacia representation, only institucional 33% ni say that they are representación y satisfied with solamente the un working of democracy. 33% dicen que If they están feel satisfechos represented con by la parties and democracia. leaders and they regard, institutions as Ah, proper, y hay otros que son el 77% 77% que sí están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Así es de que las elecciones y cómo se llevan a cabo son las que aportan la diferencia y bastante diferencia. Y hay un segundo hallazgo aquí.
Bueno, estos garantían los niveles de satisfacción y si además a todo esto se identifican los partidos y aumenta la satisfacción casi hasta el punto máximo que podemos encontrar en las democracias. Por lo tanto, importa mucho más si hay actores políticos que se desempeñan bien como representantes para la variación de la democracia. Esto es más importante que la institución, es decir, las elecciones, cuando se desempeñan bien. Ahora, ¿qué conclusiones podemos derivar de estos hallazgos? Bueno, las consecuencias para la democracia no deben de subestimarse, pero tampoco se deben de exagerar. Queda muy claro a partir del resultado presentado que la legitimidad de la democracia entra en duda cuando las elecciones no se llevan a cabo bien. Por lo tanto, la legitimidad de la democracia depende en gran grado si es que las elecciones son significativas en el sentido de que van a inducir procesos de representación política. Las mejoras de las elecciones obviamente es un reto. ¿Recuerdan la cifra? 49% consideran a las elecciones como una representación deficiente y esto es una cifra pues muy baja. Yo me imagino que hay alguna forma de poder mejorar las elecciones. En mi análisis queda claro que podemos hacer que las elecciones sean más efectivas y los actores tendrían que desempeñarse mejor, por lo menos en promedio, para poder mejorar el papel de las elecciones para la democracia y aumentar el apoyo para la democracia. Las mejoras de las elecciones significa poder ampliar los límites, pero lo que hemos visto a partir de estas cifras es que la forma en la cual se llevan a cabo las elecciones quedan muy lejos de ampliar el límite para el trabajo de la democracia. Y desde esta perspectiva, la democracia todavía tiene mucho camino por seguir, pero yo creo que también tiene un gran futuro y un largo futuro conforme vayamos mejorando nuestro sistema electoral. Gracias. Muchas gracias a la intervención de Bernhard y una disculpa, por favor, por estos problemitas técnicos, también a nuestra traductora y a todos ustedes, pero espero que ya no va a volver a ocurrir. Bueno, a continuación toca el turno a Jack Bowles. Es profesor de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Su campo de estudio es política comparada, específicamente comportamiento político comparado, enfocado a elecciones, referéndums, campañas electorales, opinión pública y las consecuencias de los sistemas electorales. Se ha enfocado en el concepto de rendición de cuentas electoral, tanto en su dimensión normativa como empírica. Su trabajo reciente prueba hipótesis sobre los efectos de las normas e intereses en la acción política y explora interacciones entre ellos. Por favor, cedo el uso de la voz a Jack. Hello, yes, good, you can hear me, that's a good start. Bueno, sí me pueden oír, que bueno, eso ya es un buen inicio. Module 4 El módulo of the 4 CSS is, of course, a work in progress. de CSS es un trabajo en progreso. De hecho, nos reunimos ayer para finalizar su contenido y no está totalmente completo. Tenemos un acuerdo sobre los puntos básicos, eso sí, y confiamos en el módulo, pero todavía tenemos que refinar un poquito los instrumentos. El tema principal del módulo 4 se intitula Distribución de la política y la protección social. Y uno de sus principales puntos pues, es la representación política, tal y como se mide por las preferencias en expansión. Lo que estamos tratando de hacer en el módulo 4 es llevar a cabo una progresión de la agenda a través de los módulos 1 y 3 hacia la idea de la congruencia política. Sí se ha llevado a cabo mucho trabajo en cuanto a los datos de los módulos 1 y 2 para poder ver la congruencia ideológica, principalmente utilizando la escala izquierda a derecha
o el módulo principal de diferencia dentro del discurso de la política en los diferentes países. Ya se ha llevado a cabo mucho trabajo para comparar estas preferencias en la escala y dónde es que quedan los partidos políticos. Lo que hemos visto en esta investigación es muchas de las cosas que creíamos saber acerca de la relación entre las preferencias del público y los políticos y la ideología de los políticos. Resulta que no es así de fácil como habíamos pensado que era. Algo de las ambivalencias en los hallazgos se ha visto en el reporte que ya explicaron los dos oradores anteriores. No encontramos las diferencias entre los sistemas mayoritarios y proporcionales que habíamos pensado que íbamos a encontrar. Así es de que lo que planeamos hacer fue avanzar esta investigación y ahondar un poco más dentro de las preferencias de política más específicas. Y hasta ahora no hemos preguntado específicamente las preferencias. Claro que esto es muy difícil de hacer dentro de un estudio comparativo, pero sí hay instrumentos que nos pueden ayudar. Sobre todo las preferencias para más o menos gastos a lo largo de áreas de política que sean comunes a los países occidentales. O sea que esto sería el primer tema que tendríamos que ver, la representación. Lo que también nos interesa es el tema más específico de la protección social. Estas son las cosas que más nos interesan, lo que tiene que ver con la protección social. Y desde luego que esto es un momento adecuado para poder ver estos asuntos, dado la crisis financiera global que acaba de pasar, que fue muy dura para muchos países, con consecuencias muy obvias para las políticas sociales y económicas. Entonces, a partir de la economía comparativa, pues nos interesa tratar de ver cuáles son los ingresos de los electores, cuál es la seguridad del empleo, si es que tienden a estar más o menos expuestos a la recesión, a los efectos de la competencia nacional, así como a sus percepciones de cómo consideran su seguridad dentro del contexto de la economía y sus condiciones dentro de sus países en particular. Así es de que suponemos, a la luz de esta investigación comparativa, de dónde están los electores en cuanto a la distribución de la riqueza, que esto va a determinar también sus preferencias. Si hay gente más rica que se va hacia un lado o viceversa. Pero el ver nada más el ingreso no es suficiente. Sabemos, a partir de mucho trabajo que se ha llevado a cabo en otros países, que el ingreso no se correlaciona tanto como podríamos esperar con las preferencias para partidos de derecha o izquierda, y esto fue una sorpresa. Lo que parece que interviene en esto se presenta en una teoría desarrollada por algunos economistas, que es la idea de que el prospecto de la movilidad es algo que es mucho más importante en términos de poder determinar las preferencias políticas. La gente anticipa si va a ser más rica de aquí a 10 años, entonces lo más probable es que vayan a votar de acuerdo con sus aspiraciones en vez de con lo que son en ese momento, en ese presente. Claro que en un contexto de recesión puede ser que algunos electores estén confrontando el prospecto de daños a su capacidad económica, y esto es algo que también se debe de analizar en estos modelos. También nos interesa el ver lo que se ha descrito como el voto de posición económica. Tradicionalmente, el voto económico se ha entendido como que todo el mundo comparte
la meta del crecimiento económico, suponiendo que el crecimiento económico va a beneficiar a todo el mundo dentro de la sociedad. Sin embargo, en una situación tal como la actual, el voto económico en realidad también puede ser posicional cuando los gobiernos están tomando decisiones sobre la política económica que pueda afectar a algunos electores más que a otros. Y puede ser que entonces ese voto económico tuviera que considerarse bajo estos términos. En otras palabras, preguntándole a los electores de qué tanto papel debe de desempeñar el gobierno tratando de abordar las desigualdades que son el resultado de otras políticas de las cuales son responsables. Y como ya mencioné, el ingreso no es un medio para predecir si la gente va a votar por la derecha o por la izquierda. La riqueza, el bienestar, es algo que quizás nos pueda funcionar mejor, pero el bienestar es notoriamente difícil de medir en muestras de estudios en los encuestados, sobre todo aquellos que tienen algo de riqueza, pues algunas veces no lo quieren declarar, aun cuando se trate de una encuesta anónima. ¿Qué podemos hacer para abordar esto? Bueno, pues los investigadores de la política francesa nos han dado una serie de preguntas que nos permite no tanto la medición del bienestar o de la riqueza, sino más bien el tipo de activos que tienen el electorado. Y estas preguntas nos permiten diferenciar entre aquellos que tienen muy poquitos activos o ninguno y gente que tiene lo que se podría describir como activos de bajo riesgo, bien sea una casa o una cuenta de ahorros o de electores que tienen activos de alto riesgo, como por ejemplo acciones en el mercado bursátil o que son propietarios de un negocio que les permite vivir. Entonces, esta batería de preguntas también va a formar parte del módulo 4 y creo que va a ser muy útil para poder aclarar algunos de estos puntos. El tema subsidiario del módulo 4 es el de la movilización, sobre todo el tipo de movilización que se da en campañas políticas y los diferentes estilos de movilización que vemos durante las campañas. Durante los últimos 20 años o más, quizás, las campañas se han convertido en algo más profesionales. Con los nuevos eventos de la tecnología electrónica, pues ahora es más fácil comunicarse con el electorado de diferentes formas. Nos interesa particularmente la comunicación vía Internet, pero también el de mensajes. Estos dispositivos están siendo utilizados cada vez más para propósitos de campañas políticas. También la movilización política en diferentes países que nos ha llevado a la democratización. Túnez, Egipto, donde las redes sociales se han utilizado, Facebook y otras redes sociales se han utilizado para movilizar al pueblo. Entonces, estamos muy interesados en su uso dentro de las campañas políticas. Otro enfoque del módulo 4 es redefinir o reenfocarnos en cuestiones que hemos preguntado tradicionalmente a través de los módulos del 1 al 3 para evaluar el conocimiento político de la ciudadanía. Probablemente esta sea una de las partes más controversiales del módulo. Ha causado gran debate, pero aquí la idea es enfocar estas preguntas de conocimiento político en cuanto a la responsabilidad, en cosas que tengan que ver con la rendición de cuentas, las colocaciones ideológicas de los partidos y, desde luego, la cuestión de relaciones internacionales. Bien, vamos a hablar más en detalle en cuanto a la política de distribución del módulo. Las metas principales son aumentar el conocimiento acerca de las fuentes de las preferencias y cómo es que éstas se median a través de las instituciones y del comportamiento del elector. Y como ya expliqué, estamos interesados en la congruencia política, ir más allá de la congruencia ideológica, siendo consistentes
coherentes con los principales temas del CS y tenemos interés en tener esta protección social mediada a través de las diferentes instituciones que encontramos en los diferentes países, parte de nuestro estudio. La presidencial versus parlamentario, diferencias que en realidad no se consideran como gran análisis dentro de CSS y que a lo mejor deberían de ser. Y también tenemos que ver otras formas de diferencias que se están identificando recientemente como algo que sean de potencial interés. Así es de que la distribución de la política y la protección social aborda una parte muy importante de las tres metas principales de CSS que se delinearon a principios de los 90, los comportamientos que afectan la naturaleza de la elección democrática. Y el contexto institucional aquí, que puede ser presidencial, parlamentario, mayoría, representación, en fin, las preferencias, cómo se van moldeando conforme estos sistemas. Y no es nada más cómo estos sistemas se traducen en forma diferente, sino que al estar ubicados dentro de estos sistemas, los electores mismos pueden tener preferencias diferentes o por lo menos expresar estas preferencias en forma diferente. No nada más nos interesa el contexto institucional dentro de CSS, sino que también nos interesa el contexto económico, los diferentes niveles de desarrollo y en el clima actual, la exposición a los efectos de una crisis financiera, que es algo que podemos utilizar para apalancar estas preguntas. También nos interesa el contexto en términos de la sociedad y la política, tener igualdad o desigualdad y todos estos temas que forman parte de las metas de CSES y desde luego lo que se expresa en la meta 2. Pero un poquito más en profundidad, la protección social, este tema, se deriva de tres diferentes corrientes de teoría. Una viene de Yuval Isaacson y David Saltskills, que siguen la observación de que no nada más parece ser que hay más gobernabilidad de la izquierda en sistemas proporcionales, sino que también estos sistemas tienden a tener altos niveles de protección social. Y las diferentes variables en las que les interesa ver y que nosotros esperamos hacer más, por ejemplo, la seguridad del empleo y del ingreso, la habilidad del trabajo, que son específicas, porque si son genéricas y la economía se basa más en este tipo de habilidades, podemos tener un mercado laboral más flexible y que esos niveles más bajos de protección social. Si por otra parte la economía se basa más en habilidades específicas de empleo, estas habilidades pueden exponer a aquellos individuos con dichas habilidades a más riesgo en términos de competencia internacional y en términos de cambios tecnológicos. Entonces, aquí esperaríamos ver una mayor demanda por protección social. También está la hipótesis, y esto se remonta a la idea de que la preferencia electoral se puede ver afectada por el contexto institucional. Dentro de un sistema de representación, los electores de ingreso medio van a ser más de partidos del centro, porque quizás estos vayan a legislar para una mejor redistribución de la riqueza que le va a permitir a los electores de menos ingreso lograr un mayor ingreso. Sin embargo, en uno mayoritario, pues en realidad no va a haber elección por los partidos de centro, sino que más bien van a votar por la derecha, porque van a pensar que un partido de izquierda pueda redistribuir el ingreso no nada más de los ricos, sino también de la clase media a aquellos que son más pobres. Entonces, el problema, como ya lo expliqué, es que el ingreso como tal no es un predictor bueno, que digamos, de estas elecciones, tanto en términos de una política de distribución, en términos de votar por los partidos de derecha o de izquierda.
izquierda. Estamos siguiendo una teoría, una vena de teoría que se basa más en la movilidad. Como ya lo expliqué, esto sugiere que la gente va a votar de acuerdo con sus aspiraciones para el futuro, en vez de su situación actual o presente. La siguiente vena de teoría es la idea de un voto termostático. Este es de Chris Ablution. Y esta es la idea de que los electores, de hecho, hacen un benchmarking, un prototipo de su voto de acuerdo con sus niveles actuales de gastos en estas áreas. Entonces, conforme sube el gasto, los electores van a expresar preferencias que bajan. Cuando el gasto baja, los electores expresan sus preferencias ascendentes. Aquí lo interesante es ver las diferencias en el grado en el cual se funciona este arreglo termostático a través de las diferencias institucionales en sistemas federales, sobre todo presidenciales y parlamentarios. Entonces, aquí tenemos cuestiones en cuanto a preferencias para el gasto público en diferentes áreas de política que también podrían compararse a un nivel macro, a un nivel país, a los gastos que se reportan en las fuentes oficiales. El siguiente tema teórico tiene que ver con la medición de la riqueza, del bienestar, y nuevamente se basa en el conocimiento de medir la riqueza diferenciando entre los tipos de activos y también viendo la cuestión del posicionamiento económico. Ahora, un poquito más en cuanto a la cuestión de la movilización y las campañas electorales. Las preguntas de la investigación, bueno, ¿qué es lo que expresa la variación en una campaña de la movilización y cuáles son las consecuencias? La hipótesis que se presenta aquí es que la movilización varía por la reglamentación legal de las campañas, de los gastos de campañas, si va a ser fondos privados o públicos para las campañas. Esperamos que las instituciones y la fortaleza de los partidos políticos tengan un efecto en esto, y también esperamos que la frecuencia de elecciones tenga un impacto y en los niveles socioeconómicos en cuanto a las nuevas tecnologías, que es lo que uno espera, ver técnicas basadas en nuevas tecnologías en países desarrollados. Por otra parte, en países menos desarrollados ha habido una especie de salto, puesto que la gente ha tenido que saltarse de conexiones físicas, o sea, no tiene comunicaciones de banda ancha, por ejemplo, y están utilizando más bien texto o Internet para poderse comunicar. La hipótesis de consecuencia es que la movilización va a tener efecto en cuanto a la satisfacción de la democracia, en la identificación del partido y, desde luego, la participación. Las preguntas de la encuesta tienen que ver con contactos directos hechos por los partidos políticos, bien sea cara a cara, folletos, correo electrónico o mensajes de texto. Y también nos interesa revivir la idea de la comunicación de dos pasos, que originalmente se originó en la Escuela de Colombia hace más de 50 años en los Estados Unidos. O sea que la comunicación empieza por los medios, pero es pasada por otros que reciben la comunicación por primera vez, y ellos a su vez se la pasan a los amigos, a los vecinos, a la familia. La nueva tecnología hace que este paso sea más sencillo. Uno puede recibir un correo que tiene un link para un contenido político, y es muy fácil reenviar este mensaje a alguien más. Estas serían las prácticas de dos pasos que también tratamos de encontrar en este módulo. Entonces, el módulo no nada más tiene que ver con estas preguntas, sino también tenemos que ver cómo vamos a satisfacer esta necesidad de democracia. Esto ya lo vimos en los módulos 1 y 2. Pero creemos que tenemos todavía que lograr mucho más apalancamiento. Estamos moviéndonos explícitamente de la medición
de la congruencia ideológica a la medición y la evaluación de la congruencia política. Y CSS está formulando preguntas para dar respuesta a la opinión pública. ¿Qué tipo de estructuras van a facilitar la respuesta? Y quizás conectar ambos temas, los dos temas que ya mencioné. Hay una relación entre la movilización y la responsabilidad política, pues parece ser que este va a ser el caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Jack. Y a continuación es el turno de Alejandro Moreno. Alejandro es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Michigan. Es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y director del Departamento de Opinión Pública del periódico Reforma. Es miembro del Comité Científico Asesor de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores, investigador principal en México del Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales y director operativo del estudio Latinobarómetro 2010 y 2011. En diciembre de 2010 fue elegido como vicepresidente y presidente electo de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública. Entre sus libros están El votante mexicano, La decisión electoral y Confianza en las instituciones, México en perspectiva comparada. Por favor, Alejandro. Muchas gracias, Arminda. I would like to thank Ulises Me Beltrán for gustaría inviting me agradecer a Ulises Beltrán this por haberme distinguished invitado a friends este and grupo colleagues from the tan CSS. distinguido de amigos y colegas del I would CSS. like to think Me that, gustaría Ulises también has been agradecer y persuaded pensar over these que years se that le I'm había interested in persuadido a voting Ulises behavior, sobre mi even interés en la conducta de los votantes, ¿verdad? Aunque no soy parte formal del CSS. Ahora no voy a hablar del CSS, sino que él me solicitó hablar sobre otros proyectos comparativos que tenemos en México y que de alguna manera yo estoy relacionado con estos proyectos y también estoy convencido, después de haberlos utilizado desde hace varios años, que tienen mucho que ofrecer a aquellos que estudian la conducta de los votantes y las elecciones. Lo primero, la primera de las encuestas, y probablemente muchos de ustedes las conozcan, es la encuesta del valor de la palabra, que es algo que voy a mencionar. También voy a hablar de la CNP, que es una encuesta, un estudio paralelo que estudia las elecciones de manera comparativa y también, aunque no están diseñados como estudios electorales como tal, los barómetros regionales que cada vez más se utilizan y que están generando resultados interesantes y enfoques de diferentes democracias latinoamericanas, africanas, que veo en el mapa. Cómo es que nos falta muchos estudios de África y también de Asia, por mencionar algunos. Obviamente también las democracias nuevas de los países ex miembro de la Unión Soviética. Y también, para hablar más de cuestiones, voy a cambiar al tema, voy a empezar a hablar en español. También voy a hablar de una encuesta de valores en México, que también ofrece mucha información a aquellos que están interesados en la conducta de los votantes, porque este es el primer estudio sistemático donde se utiliza preguntas teóricas en todos los estados de México. Se hicieron preguntas en todos los estados. Tenemos una muestra de cada una de las 32 entidades federales y esto permite a los estudiantes mexicanos, y tenemos muchos de ellos aquí esta mañana, hacer la investigación y la prueba de las teorías de hipótesis que se están probando en estudios como los del CSS a nivel nacional, estatal en México. Entonces, es una encuesta del valor. Como les dije, este es un proyecto muy familiar ya para algunos de ustedes. Les tengo que platicar un poco de la historia.
La encuesta de los valores, como muchos de ustedes lo saben, tiene que ver de los estudios de acciones políticas y se volvió la encuesta de la década de los 80, luego la primera ola del 81 al 94, con un total de 24 países, con la pregunta, se hizo relativamente la misma pregunta y después de la quinta ola, ya los datos que son de acceso público, bueno, pues muestran casi a 100 países, muchos con logros con multiolas de resultados, y esto ha derivado en varias teorías de la intergeneración de cambios de valores, y también ha enseñado muchas de las conductas de los votantes y las democracias y lo que pudiera llegar a ser una democracia. Ustedes conocen el trabajo de Herbert Gushel. No nos podemos olvidar de este libro publicado a mediados de la década de hecho, donde se utilizan datos sobre las encuestas de valor. Sin embargo, estas encuestas de valor lo que han mostrado en años recientes en esta construcción del mapa cultural basado en los valores de los que hablamos, los valores seculares, los valores de autoexpresión y de sobrevida, el impacto que ha tenido, de acuerdo a mi perspectiva, en la conducta de los votantes y sistemas partidarios es el hecho de que el cambio de los valores de las generaciones más nuevas están cambiando los sistemas partidarios, y el CSS tiene esta premisa donde dice que las instituciones importan, los valores también importan, e importan de manera significativa en la manera en la que tenemos las coaliciones políticas, como toman forma en diferentes países. Ha sido muy importante para nosotros entender la evolución de los partidos, y el caso mexicano es una de estas experiencias. México ha tenido una muestra nacional de la encuesta de los valores desde 1981 que nos permite observar y analizar cómo no únicamente han cambiado los valores en estos 30 años desde la primera ola, sino también cómo han reflejado el cambio del sistema político en términos generales en México. Uno de los hallazgos, por ejemplo, es que el significado de la izquierda y derecha han cambiado proporcionalmente dependiendo del tipo de régimen de separación que fue muy evidente en otras épocas a estilos más convencionales de alas izquierdas y derecha basadas en los valores económicos. Y eso no únicamente sucedió en México, sino que también lo descubrimos en otros países, desde Chile hasta Rusia, Venezuela, hasta algunos de los países de Europa del Este. Ahora bien, las encuestas de valor también han dado lugar a literatura que también está creciendo sobre democracia, actitudes democráticas y sobre la calidad de la democracia, pero creo que para aquellos de ustedes que estudiaron a los sistemas partidarios y elecciones y las alternativas políticas, esto tiene mucho que ofrecer para ayudarnos a entender las dimensiones subyacentes del valor de la competencia política y de los sistemas partidarios. Se han producido cientos de publicaciones académicas, no únicamente en las ciencias sociales. Si ustedes buscan las encuestas de valores y las diferentes fuentes de información que se han generado, no de manera académica, sino que se trata de una manera para diseminar este conocimiento. Y estas fuentes están siendo cada vez más citadas y utilizadas por los académicos en otras disciplinas que son diferentes a las ciencias sociales. Esto es, pienso yo, algo sorprendente, un impacto sorprendente dado el hecho de que las encuestas del valor son interesantes, no únicamente de acuerdo a la perspectiva política, sino también en los estilos de vida y también en los valores de los ciudadanos ordinarios. Por ejemplo, la felicidad es cada vez un tema de mayor importancia, no únicamente en las ciencias sociales, sino más allá. Por cierto,
aprovecharé este momento para decirles que en meses recientes se hizo la publicación de la cuarta versión de este estudio, de esta encuesta, y con la participación de mí y de otros. Hay otros estudios comparativos y voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que se va a acabar el tiempo. Hay otros estudios comparativos que incluyen la CNP, que es el proyecto comparativo de elecciones, que también me da mucho orgullo pertenecer a este estudio y veo a algunos de ustedes que pertenecen, así como tenemos participantes del CSS. No voy a darles mucho detalle sobre este estudio, con excepción de que se trata de algo que nació a la misma época del CSS, pero menos sistemáticamente ha ido aumentando el número de países participantes y en particular después de la tercera ronda, que empezó aproximadamente en el 2000-2005. Y está creciendo. Esperemos tener más países, en particular de Europa del Este y de las democracias nuevas. Y tenemos un número creciente de países latinoamericanos, incluyendo Uruguay, Argentina, México, y esperemos que en poco tiempo Brasil esté incluido. Ahora bien, ¿cuál es la personalidad teórica de esta encuesta? Si importan las instituciones para el CSS, en los enfoques teóricos, bueno, pues CNP, tiene esta agenda sobre la intermediación y cómo los votantes cómo reciben y procesan la información y cómo la utilizan. Obviamente, como el CSE está basado en los estudios postelectorales y muchas de las preguntas abordan los temas que hemos estado escuchando en las primeras presentaciones. La perspectiva sobre las democracias, la representación, el compromiso político y la orientación ideológica y partidista. Hay otras encuestas que son también comparativas, los barómetros regionales y en particular los barómetros latinos que tuve el privilegio de dirigir el año pasado por primera vez. También Marta Lagos estuvo a cargo, no necesariamente sobre todo el contenido del cuestionario que se está volviendo algo colegiado como el CSS y esperemos que en algún momento sea algo similar, pero también tiene interés. Este Latino Barómetro incluye a 18 países latinoamericanos con muestras nacionales. Bueno, pues ha recibido la atención de los legisladores, de los hacedores de políticas. Los académicos se han quedado un poco frustrados, no únicamente con el contenido, sino también con el acceso. Y a mí me da mucho gusto decirles que esto está cambiando. Aunque los legisladores y las instituciones internacionales son grandes donadores y financiadores y ven la agenda, las preguntas y el contenido de las preguntas, esto determina los enfoques teóricos para la ciencia política, la politología. Y como graduado de Michigan, les tengo que también decir, traigo este ADN de Michigan para las orientaciones de ala, izquierda y derecha y queremos incluir el Latino Barómetro. Y aunque no sean estudios postelectorales ni encuestas preelectorales, sí refleja este Latino Barómetro la relación entre los partidos y las orientaciones y muchas opiniones y actitudes y creencias que se miden año tras año. Desde 1995 en el Latino Barómetro esperemos tener un mayor número de información y variables que tengan más que ver con las conductas en la votación, aunque, como ya lo dije, muchas de las variables que son típicas en la cultura política y en particular las perspectivas con respecto a la democracia también quedarán incluidas. Muchos de ustedes que ya vieron las publicaciones normales y convencionales del Economist en noviembre, por lo general, les gusta cómo sienten los latinoamericanos con respecto a la democracia. Por último, y es justamente por razones de dificultad técnica, me voy a cambiar al
español porque me interesan algunos estudios en los estudiantes que están aquí que quiero que pongan atención especial a esta encuesta. En November and December 2010, sponsored by the National Bank of Mexico, by Banamex, by an important group of donors in Mexico, they gave para hacer por primera vez un estudio de valores con distintas contribuciones de encuestas, no solamente como el CSIS, CNP, el World Value Survey. De hecho, esta encuesta replica el core de preguntas que se hacen en el World Value Survey sobre muestras que son realizadas a nivel estatal en la República Mexicana. Tenemos un total de 16,000 casos, aproximadamente un mínimo, digamos, de 400 casos por estado. Y lo que ofrece esta nueva base de datos, pronto a ser pública por Banamex, a ser también archivada en el banco de datos del CIBE, es que nos permite comparar por primera vez, diría yo, con este tipo de datos y ver la alta varianza que hay entre los estados, tanto de desarrollo económico como de desarrollo humano, de pobreza, de desigualdad, pero también de historial político. Para aquellos que conocen bien el sistema mexicano de partidos, que suele ser de 2,5 partidos o 3 a nivel nacional, pues no es sino una colección de bipartidismos locales con distintas lógicas y dinámicas de representación política, de calidad de democracia, de dinámica electoral y, por supuesto, con algo que nos va a permitir ver y saber esta encuesta, entender la naturaleza de las coaliciones políticas electorales a niveles locales. Por supuesto, variables como partidismo, significados de izquierda a derecha, valoración de la democracia, representación política, entre muchas otras, así como también preferencias de política pública, están incluidas en esta encuesta denominada ENVUD, Encuesta Nacional de Valores, lo que une y divide a los mexicanos. De nuevo, hay que agradecer los esfuerzos en este sentido de Banamex. Termino con una reflexión que sin duda this last reflection comes from André, que esta última reflexión viene de André, de la presentación que él hizo sobre cómo es un politólogo y en particular cómo se debe estudiar la preocupación de los votantes, las votaciones y no únicamente en la academia, sino en el trabajo diario al tratar de reflejar y representarlo en los periódicos, cómo presentarle esta información a los votantes, darles información sobre ellos mismos y sobre lo que puede o no puede suceder en las elecciones. Gracias por su atención y espero que tengan la oportunidad de estudiar estos estudios. CNP, pueden ustedes buscarlo en Internet. Y también la encuesta nacional sobre valores, sobre lo que une y divide a los mexicanos, que ofrece la posibilidad de comparar, obviamente no conforme pasa el tiempo, porque es la primera ocasión que se hace, pero sí interestatalmente, algo que creo yo jamás se ha hecho en México. Gracias. Gracias, Alejandro Moreno. Y finalmente, nuestra comentarista hará ya las reflexiones de esta mesa, los comentarios a las diversas ponencias que hemos tenido en la primera mesa, y es Marcela Bravo Aúja Ruiz. Ella es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Política y doctora en Ciencia Política. Sus temas de estudio abarcan aspectos teóricos sobre democracia, partidos políticos y sistemas electorales, así como problemas de medición en los estudios sobre el movimiento del voto. Es autora de varios libros y diversos artículos sobre el sistema político mexicano, de los cuales se puede mencionar el más reciente, Realineamiento electoral y alternancia en el Poder Ejecutivo en México, 1988-2009, actualizado con los resultados electorales de 2010. Actualmente es profesora asociado C del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La profesora Bravo ha dado diversas clases en la facultad que van del estado actual de la ciencia política a movimientos, actores y participación política o talleres de investigación.
Por favor, profesora. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Pues son muchísimos los temas que se han tocado y muy difícil comentarlos todos. A mí me pareció interesante, para comentar este gran proyecto que es el CSS, revisar las influencias que ha recibido y así poder medir, explorar los aportes que ya produce y los que ciertamente va a producir a futuro. Y también considerando que tenemos estudiantes, ¿no? Desde hace más de 60 años, el comportamiento de los electores en las sociedades modernas ocupa la atención de investigadores en las ciencias sociales. Muchos sitúan el origen de las reflexiones e investigaciones que se han producido en el modelo de Michigan con el trabajo seminal de Campbell, el votante americano, de 1960. Sin embargo, ya desde mediados de los 40 en la Escuela de Columbia, Lasserfeld y sus colegas estudiaban a los electores y concluían que estos se encuentran influidos por la gente en la que confían. Campbell lo que hizo fue interpretar esta conclusión en el sentido de que los resultados electorales no son producto de una elaboración ideológica por parte de los votantes, sino de su identificación con grupos de pertenencia, cuestión que después amplió Lipset y Rockan con el asunto de los clivajes. Finalmente, ni desde el enfoque sociológico ni desde el enfoque psicosocial o politológico, que fue el último en desarrollarse, a pesar de los avances en la materia, ha desaparecido totalmente esta discusión clave de si el elector tiene efectivamente una visión reducida de la política. La polémica en torno a la sofisticación o no de los votantes subsiste, pese a que ha tenido cada vez más peso la tesis de que los votantes sí interpretan y evalúan a la política de donde desprenden su intención de voto. Y aquí se sitúa precisamente en esta posición, según lo que yo considero, este proyecto del CSS. En efecto, desde los 70 se reconoce la capacidad de los electores de identificar a nivel básico la orientación ideológica de los partidos y de mantener preferencias partidistas. Así, hasta nuestros días, hay autores que se interesan precisamente en preguntas tales como de dónde recogen los electores los elementos que sustentan sus opiniones y cómo las procesan. Este es lo que influye, creo yo, los trabajos de Alejandro Moreno, esta parte. No es fortuito, por tanto, el auge que han alcanzado los estudios sobre cultura política y valores, ¿no? Tenemos este gran proyecto, Alejandro Moreno nos mencionó el Latinobarómetro, el ENCUP, en fin, el que se haya producido este gran auge de encuestas inaugurados por el estudio de Almon y Verba en el 63, que trataba de entender qué tipo de actitudes son más proclives al autoritarismo y cuáles son más conducentes a la permanencia de la democracia. Estos estudios actualmente se asocian a los trabajos sobre calidad de la democracia, que eso es lo que quedó claro, y desarrollo de la ciudadanía. En concreto, se basan o han dado pie a la formulación de varios índices, como el índice de desarrollo humano o el índice de apoyo ciudadano a la democracia. En ese mismo tenor se siguen abordando desde hace años las mismas variables para explicar las cifras electorales, en las cuales destacan las identidades partidistas, los candidatos y los temas de debate. Y aún queda sin responder cuál de entre ellas es la variable más importante. En principio se decía que la primera, sin embargo se fue constatando que la identidad partidista se venía menos en las democracias contemporáneas por la transformación y crisis misma de los partidos políticos que han producido volatilidad electoral. Con el aumento de los votantes independientes, fueron cobrando cada vez más relevancia en el estudio del comportamiento político los candidatos, sus características e imagen, su carrera y campañas, pero también de forma creciente los posicionamientos políticos de los contendientes en los temas de debate en el transcurso de los procesos electorales. Lo anterior es inseparable del estudio del peso de las políticas públicas impulsadas por los partidos en la lucha en el pasado y la eficiencia gubernamental que hayan alcanzado. Esto yo creo que es el tema del módulo 1 del CSS. El voto también tiene un carácter plebiscitario en el que se premia o castiga al partido en el poder. Con todo ello ha quedado claro que los electores les interesa cada vez más los asuntos públicos y el que estos acumulan información que les permite emitir evaluaciones y los lleva a posiciones políticas o en todo caso determinan su voto. Creo que este va a ser el tema del módulo 4. En suma, la interrogante sobre qué variable determina más la manera de votar se encuentra aún vigente. Esta es la tesis que les vine a presentar y de hecho no tiene respuesta tajante. Más bien, lo que debe analizarse es la manera en que los distintos factores son relevantes y el cómo dichos factores impactan al voto.
A esta difícil ecuación que es el comportamiento de los electores, se han añadido dos visiones sobre el mismo, las dos importantes. Aquella que privilegia la influencia de la coyuntura y la otra que adjudica más dicho comportamiento a la historia política que subyace en los procesos electorales en diversas dimensiones, nacional y local básicamente. Además, se han destacado nuevos aspectos que los definen, como son los elementos estructurales y de carácter institucional. Este es el enfoque del CSS. Aquí fue decisiva, todos lo reconocemos, la influencia de los trabajos de Douglas North. A su vez, los estudios sobre calidad de la democracia antes referidos contactan con esta temática de la influencia de los factores estructurales e institucionales en el orden democrático, en cuanto también miden las reglas y procedimientos electorales, por ejemplo, a través del índice de democracia electoral. Igualmente, en cuanto desglosan el análisis de la ciudadanía en tres indicadores, de ciudadanía política, ciudadanía civil y ciudadanía social. Los indicadores de ciudadanía política se encuentran estrechamente relacionados con el desempeño de la democracia, como son el control de la gestión pública, la rendición de cuentas, la democracia directa y la igualdad política. Es el tema del módulo 2. Los indicadores de ciudadanía civil miden temas directamente relacionados con el desempeño de la democracia, como son la discriminación, la administración de justicia, la libertad de prensa y el derecho a la información. Son los temas del módulo 1. Los indicadores de ciudadanía social incluyen temas de exclusión, pobreza, desigualdad, salud y educación, que son los que permiten a los ciudadanos expresarse como tal, con plenos derechos y de manera igualitaria. Estos temas contactan con el módulo 4. Hasta ahora he expuesto a grandes rasgos el marco de ciertas polémicas que aún hoy no se resuelven en las reflexiones e investigaciones sobre el comportamiento electoral. ¿Por qué la gente vota o deja de votar? ¿Por qué vota como lo hace? ¿Qué tan sofisticado es su voto? ¿Qué refleja? ¿De qué factores depende su inclinación electoral? ¿Qué influye más en el voto? ¿Las identidades partidistas, los candidatos y las campañas? ¿O quizás la valoración sobre el manejo de los asuntos públicos y los temas de debate? ¿Qué resulta más determinante en una contienda? ¿La coyuntura política o la historia política electoral que subyace en un proceso? ¿Qué es más relevante en una contienda? ¿El contexto político nacional o elementos de orden regional? ¿Cómo y qué tanto influyen en el voto elementos institucionales? ¿Existen tendencias electorales? ¿Se pueden o no identificar eras electorales? ¿Se pueden hacer pronósticos electorales acertados? Son muchas las interrogantes aún vivas. Los interesados en estos asuntos nos dedicamos a algunos de estos aspectos, por lo que para algunas de las preguntas tenemos ciertas respuestas. Yo doy las mías. Los votantes acuden más a las urnas en determinadas circunstancias, en principio cuando las elecciones son más importantes, cuando se gasta más en ellas, cuando son reñidas, por ejemplo, cuando polarizan al electorado, o cuando son, como aquí se ha dicho, más significativas, por ejemplo, cuando se juega una posible alternancia. El voto es cada vez más sofisticado pese al tipo de manejo actual, no propositivo sino mediático de las campañas políticas. El voto tiene así una explicación multicausal donde influyen variables de carácter estructural, particularmente institucional, estoy totalmente de acuerdo, pero también coyuntural. Los electores además responden de forma diferente según el tipo de elección, este es mi tema, ya sea presidencial o legislativa, nacional, estatal o local. Cuando las elecciones son concurrentes, el voto en elecciones más trascendentes arrastra el voto en otras elecciones. Las instituciones influyen en el voto porque no es lo mismo el comportamiento de los electores cuando confían en la transparencia de los procesos electorales que cuando no lo hacen, cuando las elecciones son más equitativas que cuando son manipuladas por las autoridades. Las ingenierías definen comportamientos porque establecen qué se vota y la manera en que se cuentan los votos, porque en la medida en que se traducen los votos en asientos y en políticas. Los elementos de orden estructural definen eras electorales y desde luego tienen más relevancia que los elementos coyunturales. Esta es mi tesis. Las coyunturas marcan la formación de las opiniones, pero se encuentran sobredeterminadas por elementos históricos institucionales. Hoy por hoy, por lo menos en México, se encuentran más definidas las identidades partidistas de lo que estaban y de lo que la mayoría cree. Lo reflejan las encuestas de opinión y también los estudios sobre tendencias electorales, esto es lo que hemos descubierto el doctor Moreno y yo, los cuales miden los movimientos del voto y en los que se observan realineamientos consolidados, sobre todo en elecciones estatales.
Por eso, más que antes, se pueden hacer pronósticos de los resultados de las contiendas. Estas son mis respuestas rápidas, demasiado rápidas, a algunas de las preguntas que todavía se hacen. Mis respuestas, lo sé, son polémicas. Este tema, el del comportamiento electoral, seguirá presente para muchos que somos los interesados en este tema. Muchas gracias a los ponentes que nos vinieron a ilustrar con este proyecto tan importante y a Alejandro Moreno por su intervención. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la doctora Marcela, muchas gracias a todos ustedes. Estamos sobre el tiempo porque tuvimos esta falla técnica y en aras de no retrasar la siguiente mesa, vamos a dar por concluida esta para que vayamos, tenemos un día pesado, pero además por respeto a los siguientes ponentes y también para que podamos tener este breve receso que ya no va a ser de 15 minutos, sino que va a ser de 10 minutos y podamos comenzar en tiempo. Una disculpa, la idea es que intercambiemos, pero ustedes jóvenes estudiantes tienen aquí a este grupo extraordinario de investigadores para que puedan abordarlos en estos 10 minutos, así que los investigadores me van a decir qué cruel eres, ¿verdad? O sea, dices que 10 minutos para descanso, pero queremos aprovechar que ellos están aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta extraordinaria mesa. Muchas gracias.